Capítulo 5. El potencial ilimitado de la vida. Como hemos visto, los problemas no son, de por sí, la causa fundamental de la infelicidad. Lo que nos hace infelices es no tener poder ni sabiduría para resolverlos. Afortunadamente, todos poseemos en forma innata sabiduría y poder infinitos. El budismo nos muestra cómo cultivar dichas cualidades. Cuando uno se debate en lo más hondo de la desesperación, tratando de resolver un problema difícil, es difícil creer que su vida pueda encerrar un potencial sin límites. Pero esta, en esencia, es una de las enseñanzas budistas más profundas, sobre los 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida. Es lo que analizaremos en este capítulo. Una visión amplia de la vida. El desarrollo de la civilización científica occidental ha sido impulsado y hasta dominado quizás por el humanismo, doctrina que recalca la superioridad del ser humano como ente racional. Pero el humanismo no siempre se ha apoyado en una visión amplia de la vida. En última instancia, la actitud que los seres humanos somos el centro del universo es tan estrecha como egocéntrica. Si bien es necesario cierto sentido del yo para construir una vida plena, según el budismo, la idea del yo como totalidad de la existencia es tan limitada como peligrosa. El budismo enseña que la liberación del sufrimiento es posible cuando tomamos conciencia de la vida mucho más amplia que se extiende allende el yo infinito. Nuestra visión del mundo está configurada por el yo o por la conciencia. Es justamente nuestra conciencia del yo lo que nos lleva a percibir que el universo se divide entre el yo y lo otro, entre lo interno y lo externo. Esta conciencia también da origen a otras dualidades. Por ejemplo, la de mente y cuerpo, que nos lleva a considerar la mente como depositaria del yo verdadero, en desmedro del cuerpo, la dualidad entre lo material y lo espiritual, y también entre la humanidad y la naturaleza. La civilización moderna ha seguido una evolución en el marco de este pensamiento dualista que hoy explica muchos de los actuales conflictos humanos. El budismo postula que nuestra vida no está limitada a lo que ordinariamente percibimos como el yo, sino que abarca también a otras personas, al mundo y hasta al universo. Tal vez en ningún otro lugar se encuentre una mejor explicación de esta idea que en las enseñanzas de los 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida, que esclarece el potencial ilimitado de la existencia. De ella derivan varios principios budistas fundamentales, como la inseparabilidad entre la mente y el cuerpo, y la inseparabilidad entre el sujeto y su ambiente. Como la enseñanza de los 3000 aspectos sitúa las dualidades en un contexto más abarcador, que armoniza los aparentes opuestos, puede ayudar a resolver problemas que se generan en el pensamiento dualista. El sistema filosófico de los 3000 aspectos fue desarrollado en la China por Tiantai, el descollante teórico del budismo que vivió en el siglo VI. Este sistema, basado en el Sutra del Loto, contiene una visión del mundo que explica el vínculo de inclusión mutua que hay entre todos los fenómenos y la realidad suprema de la vida. Esto significa que la vida de la budeidad es universalmente inherente a todos los seres, y que la distinción entre una persona común y un Buda existe solo en el nivel de lo fenoménico. En japonés, los 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida se expresan con el término Ichinen Sanzen. Literalmente traducido, Ichinen significa un pensamiento, una actitud mental, y denota el verdadero aspecto o la realidad última que existe en cada instante en nuestra vida corriente. Por su parte, Sanzen quiere decir 3000,
y alude a la miríada de leyes invariables que gobiernan los fenómenos mediante los cuales se expresa la realidad suprema antes mencionada. La cifra 3000 deriva de una multiplicación entre los principios componentes de Ichinen Sanzen que, más adelante, explicaré en este mismo capítulo. Los 10 estados o condiciones subjetivas de la vida. Como cada estado contiene el potencial de los 10, esto arroja un total de 100 estados. Además, están los 10 factores, de los que está dotado cada uno de los 100 estados, lo cual da un total de 1000 aspectos. Y también los 3 principios de individualización, en los cuales operan los 1000 aspectos mencionados. Así llegamos a nuestro total de 3000. Aunque el principio de los 3000 aspectos constituye un análisis bastante complejo y detallado de cada instante de la vida, Nichiren creyó que cada ser humano era capaz de captarlo esencialmente. Por eso lo condensó o sintetizó en la frase Nan-myoho Renge-kyo. Estudiar el principio de los 3000 aspectos nos permite comprender mejor el trasfondo cultural y filosófico de las enseñanzas de Nichiren y asimismo ver mejor por qué entonar Nan-myoho Renge-kyo es una práctica budista tan poderosa. El principio de los 3000 aspectos revela que todos los fenómenos, sin excepción, existen en cada momento de la vida del individuo y que cada uno de esos momentos encierra un infinito potencial. Nichiren explicó que, a cada instante, la vida del individuo atraviesa el universo entero y contiene dentro de sí todas las leyes y fenómenos universales. Por lo tanto, la vida del sujeto es literalmente coextensiva con el cosmos. Los 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida brindan un marco conceptual para expresar esta visión. Cuadro resumen. Los 3000 aspectos provienen del siguiente cálculo: 10 estados por 10 posición mutua de los 10 estados por 10 factores por 3 principios de individualización. La vida a cada instante manifiesta alguno de los 10 estados. Cada uno de ellos posee dentro de sí el potencial de los 10 en su totalidad. Esta posesión mutua representa 100 estados posibles. Cada uno de estos 100 estados posee 10 factores, lo cual da un total de 1000 aspectos potenciales. Ellos operan a través de 3 principios de individualización. Y de esto deriva la cifra de los 3000 aspectos. La eternidad y la budeidad están contenidas en el instante. El mundo físico continuamente nos muestra que hasta las cosas infinitamente pequeñas contienen un vasto potencial. La ciencia sostiene, en general, que el universo entero se originó en un huevo cósmico indescriptiblemente pequeño, acaso del tamaño de una partícula subatómica. La fusión de diminutos núcleos puede producir la inmensa energía de la bomba de hidrógeno. En un gen tan pequeño que no puede ser visto al microscopio, hay almacenados cientos de millones de unidades de información. Y se cree que el cerebro humano contiene unos 15.000 millones de células llamadas neuronas, cada una de las cuales extiende sus dendritas para establecer hasta 10.000 sinapsis o conexiones con otras neuronas. En virtud de esta red de escala casi inconcebible, podemos afirmar que el potencial del cerebro humano es prácticamente ilimitado. Desde el punto de vista del tiempo, la vida a cada instante podría pensarse como el corte transversal de un continuo que se extiende desde el infinito pasado hasta el infinito futuro. Pensemos como si el instante vital de una persona
fuese una imagen de televisión. En el lapso de un segundo, a través de la pantalla del televisor, se disparan 30 imágenes fijas sucesivas que se fusionan para formar una proyección coherente, que parece estar en movimiento. Pero la longitud de un momento, tal como este es definido por las escrituras budistas, sería mucho más breve aún que la duración de cada uno de esos cuadros. El gran comentario sobre el Abhidharma dice que hay 65 momentos en cada chasquido de los dedos. Así que, en el budismo, el instante es de brevedad inconcebible. Una existencia individual es la acumulación de estos brevísimos instantes que fluyen desde el pasado hasta el futuro a través del presente. Como la eternidad es una secuencia ininterrumpida de momentos, y cada momento representa la condensación de toda la existencia, nuestro estado de vida a cada instante es de suprema importancia y determina el curso general de nuestra vida. Así pues, aprender a dominar cada instante es un desafío de importancia crucial. Uno de los 10 títulos honoríficos que se concede al Buda es el que así llega, Tathagata en sánscrito. Este epíteto se aplica a la persona que llega del mundo de la verdad. El que así llega también significa el que emerge de la verdad momento a momento, y denota que el Buda a cada instante manifiesta la verdad última. Además, el que así llega puede aplicarse a la realidad suprema que se manifiesta a cada instante en los fenómenos del mundo. Aunque el momento se diluye en la corriente continua del tiempo, la vida a cada instante trasciende el marco temporal. Cada momento abarca y contiene la realidad suprema que se mantiene invariable a través del pasado, presente y futuro. Esto, desde luego, supera nuestra capacidad habitual de comprensión. Cuando Yosei Toda hablaba de esta enseñanza, solía citar un fragmento del Sutra de los Infinitos Significados. Prólogo del Sutra del Loto, donde se lee: la entidad no es existencia ni no existencia, no es causa ni circunstancia, ni es en sí misma ni es otra, no es cuadrada ni redonda, no es corta ni larga, no asciende ni cae, no es nacimiento ni muerte, no es creación ni aparición, ni es artificial, no es azul ni amarilla, ni roja ni blanca, no es escarlata ni púrpura, ni de ningún otro color. Esta serie de negaciones busca expresar que la realidad última está más allá de toda descripción y conceptualización. Podemos observar nuestras actividades físicas y mentales hasta cierto punto, mediante disciplinas como la biología, la bioquímica, la fisiología y la psicología. Sin embargo, todas estas ciencias se ocupan de fenómenos que son expresiones de la vida, mas no son la vida en sí. La realidad última de la vida es intangible e invisible. No está constreñida por el tiempo y el espacio, y sin embargo se manifiesta a cada instante como el mundo fenoménico. Estamos sujetos al cambio física y mentalmente. Nuestro cuerpo se compone de muchos millones de células que constantemente mueren y son reemplazadas. Nuestra mente también cambia, a tono con las diversas emociones y pensamientos que se generan a cada instante. Y además, en el fluir del tiempo, continuamente repetimos el ciclo de muerte y renacimiento. Las circunstancias siempre cambiantes de nuestro cuerpo y de nuestra mente son las funciones inherentes de una realidad que, en esencia, es invariable. La visión budista del mundo se extiende más allá de las descripciones limitadas del nacimiento y la muerte. Apunta a una verdad eterna e invariable que se expresa en todas las cosas, propias y ajenas,
animadas e inanimadas, tangibles e intangibles. Se manifiesta alternadamente como la fase activa que llamamos vida, y luego se repliega a la fase latente que denominamos muerte. Para esclarecer esta visión de la vida, el señor Toda a menudo citaba el capítulo 16 del Sutra del Loto. Para salvar a los seres vivientes, como medio hábil doy la impresión de entrar en el nirvana, pero en realidad no paso la extinción. Siempre estoy aquí, predicando la ley. En otras palabras, la muerte del Buda, como expresión de su gran amor compasivo, inspira a las personas a ir en busca de su propio estado de Buda. Y sin embargo, la realidad suprema a la cual se ha iluminado el Buda, la budeidad, es eterna e invariable. Otro fragmento de este capítulo, que nos permite ver más allá de la transitoriedad y sondear el plano de lo eterno, dice así: el que así llega percibe el verdadero aspecto de los tres mundos exactamente como es. No existen la pleamar y la bajamar del nacimiento y la muerte. No hay existencia en este mundo y extinción posterior. El verdadero aspecto, en sentido real, abarca tanto lo eterno como lo mutable. El nacimiento y la muerte son funciones inherentes a la vida, que es eterna. Toda explicaba esta visión aplicando la cita antedicha a nuestra existencia individual. El nirvana, es decir, nuestra muerte, es un medio para renacer. El paso de la edad nos condena a debilitarnos y a enfermar y finalmente a morir. En la muerte, nuestro cuerpo físico se descompone, pero nuestra vida vuelve a fusionarse con la gran vida universal. En este estado latente se recarga de energía, valga la expresión, para poder renacer. De este modo, repetimos el ciclo de nacimiento y muerte, basados en la ley que existe en todos los seres vivientes y en todos los fenómenos del universo. La muerte, entonces, puede compararse con la función del sueño. Es un medio útil para disipar la fatiga y rejuvenecer nuestra vida en bien de la existencia siguiente. El nacimiento y la muerte, entonces, son expresiones naturales de la realidad eterna de la vida. Esa realidad eterna incluye, al mismo tiempo, los fenómenos siempre cambiantes del nacimiento y la muerte. Liberarse del sufrimiento del cambio solo es posible cuando comprendemos la verdad atemporal que subyace a cada instante. Entonces, como escribió Nichiren, repetimos el ciclo de nacimiento y muerte, seguros sobre el suelo de nuestra naturaleza iluminada intrínseca. Aquí se refiere a un estado de absoluta libertad que existe eternamente. Seguros sobre el suelo de nuestra naturaleza iluminada inherente, significa experimentar la vida y la muerte basadas en la vida suprema de la ley mística. Experimentar el ciclo de vida y muerte en los 9 estados conlleva una difícil y torpe navegación a lo largo de dificultades y adversidades. Es como conducir por un camino sembrado de baches. A veces caemos y no podemos desencajar el vehículo del pozo. A veces el intento nos cuesta accidentes y lesiones. Por otro lado, experimentar la vida en el estado de budeidad es como conducir un vehículo de excelente calidad por una autopista en estado impecable, mientras disfrutamos del paisaje que nos rodea. Aunque los momentos de nuestra vida parezcan desvanecerse a toda prisa, desde un punto de vista más profundo, vemos que, juntos, abarcan la realidad suprema. Cada momento individual trasciende los límites del tiempo y del espacio y está inseparablemente unido a la fuerza vital cósmica, que es la realidad suprema del universo. Todas las formas de vida,
están interrelacionadas con la vasta totalidad de la vida cósmica de manera incesante, y sin embargo ninguna de ellas pierde jamás su singularidad. Nichikan, célebre sacerdote y estudioso del siglo XVIII, expresó así la idea. En vista del Sutra del Loto, la frase 3000 aspectos contenidos en cada instante de la vida posee dos significados: incluir e impregnar. Por un lado, el universo entero está incluido en cada momento. Por el otro, cada momento impregna el universo entero. Cada instante es como una partícula de polvo que posee los elementos de todas las tierras del universo, o como una gota de agua cuya esencia no difiere del vasto océano. Veamos ahora las relaciones que existen entre los principios que componen cada instante. Ellos son los 10 estados, su posición mutua, los 10 factores y los 3 principios de individualización. Los 10 estados. El primer componente de los 3000 aspectos es el principio de los 10 estados, que esclarece los diversos estados o condiciones de nuestra vida en cualquier momento dado. Tiantai escribió: la vida, a cada instante, está dotada de los 10 estados. Con ello quiso decir que en cada momento de la vida existe el potencial de 10 condiciones: infierno, hambre, animalidad, ira, humanidad, éxtasis, aprendizaje, comprensión intuitiva, bodhisattva y budeidad. Esta teoría describe las sensaciones subjetivas que experimenta el yo en el nivel más fundamental. Hace mucho tiempo se creía que los estados eran lugares físicamente separados en los cuales renacían los seres, y que ese lugar particular estaba determinado por la naturaleza de los efectos kármicos acumulados por el individuo. Sin embargo, en el budismo de Nichiren, los 10 estados no son vistos como ámbitos físicos, sino como estados de vida inherentes a cada uno de nosotros. Infierno. En primer lugar está el estado de infierno. Proviene del término sánscrito naraka, que literalmente significa prisión subterránea. En japonés contemporáneo existe una expresión, naruka, que significa caer en el abismo y reconoce este mismo origen. El equivalente japonés que denota el estado de infierno está dotado por 2 ideogramas que significan tierra y prisión. La tierra alude al lugar más bajo, la prisión a un estado de inmovilidad con grilletes. El infierno es el estado de mayor sufrimiento, en que el individuo se siente atado de pies y manos a su angustia y dolor. Aunque tiene diversos grados, en líneas generales se caracteriza por el hecho de que vivir es doloroso de por sí. Todo lo que uno ve acentúa su desdicha. Las personas en este estado tienen una fuerza vital extremadamente débil. Nichiren escribió: la furia es el estado de infierno. La furia y la violencia se convierten en fuentes de autodestrucción. La furia, como ya dijimos, es uno de los 3 venenos. Los que sufren debido a la discordia familiar, a la enfermedad o a los celos devoradores, y los que viven con un corazón agitado por la violencia ante cada cosa que motive su sufrimiento, no pueden reconocer que la causa real de su angustia yace en su propia vida. Algunas personas dirigen esta furia contra sí mismas, ante su incapacidad de resolver ese sufrimiento que los consume. Podríamos decir que esta violencia impotente
es el gemido desesperado de una vida que ha cerrado todas las rutas posibles. Hambre. A continuación se encuentra el estado de hambre, o el de las entidades hambrientas. El hambre deriva de la voz sánscrita preta, que originalmente aludía a los difuntos. En el budismo, terminó aplicándose a un estado de sufrimiento en el que puede caer la vida de los fallecidos, al igual que el infierno. Preta también significa espíritu ancestral. En la India, se creía que muchos espíritus ancestrales sufrían a causa del hambre voraz. Probablemente por esta razón a los muertos se les dio en llamar espíritus hambrientos. El hambre es un estado gobernado por el apetito insaciable de comida, dinero, placer, poder, reconocimiento y fama. La vida en esta condición nunca se siente satisfecha de verdad. Nichiren explicó que el estado de hambre se caracteriza por la codicia, otro de los 3 venenos. Los que viven en él son esclavos de sus deseos. Esto les impide sentir libertad interior y les produce sufrimiento. Los deseos del ser humano son ilimitados. Existe el deseo fundamental de vivir, el deseo instintivo de comer, el afán materialista de tener posesiones, el ansia psicológica de llamar la atención. No podríamos vivir sin deseos. En muchos casos, ellos son la energía que nos permiten avanzar en pos de la autosuperación. Por eso se dice que este camino está conectado con otros y conduce tanto al bien como al mal. Por lo tanto, la cuestión es cómo usamos los deseos. Los que viven en estado de hambre no los emplean para crear valor. Tiranizados de aquí a allá por sus ansias, sufren y hacen daño a los demás. Animalidad. En tercer lugar, está el estado de animalidad, o estado de los animales, en el cual predomina el instinto. Las personas en esta condición subjetiva, gobernadas por la ley de la selva, temen a los poderosos y desprecian a los débiles, de los cuales se aprovechan. Carecen de razón, moral o sabiduría con los cuales controlarse a sí mismas. Por tal motivo, sus circunstancias inmediatas los dominan de tal manera que pierden de vista los principios que subsisten a todas las cosas. Nichiren explicó que el estado de animalidad se caracterizaba por la estupidez, el tercero de los 3 venenos. Cuando los hombres no tienen un sólido parámetro para juzgar el bien y el mal, cuando carecen de una firme base ética o moral, actúan instintivamente y sin pudor. Podríamos decir que los que están en este estado, siendo humanos, han extraviado su humanidad. Según Dostoyevsky, la gente a veces habla de crueldad bestial, pero esto, además de injusto, es un insulto a las bestias. Un animal nunca puede ser tan cruel, tan artísticamente cruel como el ser humano. Los estados de infierno, hambre y animalidad colectivamente son conocidos como los 3 malos caminos. Ira. El nombre del cuarto estado en japonés, Shura, deriva del término sánscrito asura. En la antigua India, los asuras originalmente representaban una clase de deidades benevolentes, pero en la mitología posterior terminaron denotando un tipo de demonios beligerantes que luchan sin tregua contra las deidades. El estado de ira se caracteriza por la perversidad y por una inclinación aduladora y retorcida, como la del que esconde sus verdaderos sentimientos y hace alarde de una falsa lealtad. Este estado, dominado por el yo inferior, a veces se llama mundo de la animosidad,
porque se caracteriza por una agresividad persistente, aunque no necesariamente abierta. Las personas en estado de ira, compelidas por la necesidad de ser superior a otros, fingen educación y hasta adulan a los demás, mientras que interiormente los desprecian. La ira es, fundamentalmente, un estado de vida arrogante. Los hombres, en esta condición predominante, se apegan a la ilusión de que son mejores que los demás y vuelcan toda su energía a sostener y fortalecer esta imagen. Para que otros también vean esta fachada encantadora, jamás revelan sus verdaderos sentimientos. Aunque actúan con bondad, la fuerza que los impulsa es el deseo devorador de superar a otros. Y como sus íntimos sentimientos no se condicen con su apariencia exterior, no se expresan honestamente. Es una conducta más compleja que la de las personas en estado de infierno, hambre o animalidad. Por fuera, las personas en estado de ira se conducen como seres virtuosos y benevolentes, justos, decorosos, sabios y leales. Intenta convencer a los demás de que estas son sus cualidades verdaderas. Hasta terminan creyendo en su propia virtud y se engañan pensando que son mejores que otros a causa de su gran humildad. El budismo enseña que nada importa tanto como el corazón. Dos personas podrán hacer un esfuerzo semejante, pero si una tiene motivaciones puramente egoístas y la otra actúa en pos de valores que trascienden el yo, el bien, la belleza o el bienestar de sus semejantes, el resultado será muy distinto. Los estados de infierno, hambre, animalidad e ira se llaman colectivamente los 4 malos caminos. ¿Cómo se revierte la tendencia a la ira? Este es el punto de despegue para internarnos en el 5º estado, el de humanidad o el de los seres humanos. En última instancia, cuando aprendemos a canalizar en nuestra autodisciplina esa energía que antes poníamos en dominar a los demás, entramos en estado de humanidad. Humanidad. En el estado de humanidad nos esforzamos por controlar nuestros deseos e impulsos mediante la razón. Aspiramos a un estado de vida más elevados, conscientes de que no, por haber nacido como hombres, somos seres realmente humanos, sino que la humanidad es una adquisición relacionada con la lucha tenaz por actuar en armonía con el medio circundante y con el resto de las personas. Estrictamente hablando, el estado de humanidad es el primer paso para arribar al dominio del yo, cuya culminación se logra en los estados de Bodhisattva, 9º, y el de budeidad, 10º. En sánscrito, al ser humano se lo define con el término manusya, que significa ser pensante. En consecuencia, el intelecto es la condición clave del estado de humanidad. Sin compararse con los demás, las personas en esta condición subjetiva siguen su propio camino. Desde el punto de vista de la doctrina de los 10 estados, el de humanidad se encuentra en el medio, apenas por encima de los 4 malos caminos. Nichiren nos dice reiteradamente que ya que hemos tenido la extraordinaria fortuna de nacer como seres humanos, debemos tratar de consolidar un estado más elevado aún. En el budismo, el cuerpo humano se lo llama la vasija correcta de los caminos nobles. Es el vehículo de la ley para llevar a cabo la práctica budista. Cuando llenamos esa vasija con la gran vida de la budeidad, comprendemos el significado real de haber nacido como seres humanos. Éxtasis. El 6º estado es el de éxtasis,
caracterizado por la intensa dicha o satisfacción que uno experimenta cuando, por ejemplo, obtiene algo material, físico o espiritual que ha deseado largamente, o cuando por fin concluye un prolongado sufrimiento. Aunque intenso, el júbilo de este estado es fugaz y extremadamente vulnerable a las influencias externas. La alegría del éxtasis es efímera como un sueño o un espejismo. Una vida en pos de ilusiones es también una ilusión. El propósito de la práctica budista es establecer un estado de felicidad eternamente indestructible, no una dicha fugaz que parezca como una flor, sino un palacio interior de satisfacción profunda que perdure a través del tiempo. Este palacio de diamantes, esta torre de tesoros que se remonta a magníficas alturas, se construye mediante la fe y la práctica. Estos primeros 6 estados, que van desde el infierno hasta el éxtasis, se denominan colectivamente 6 senderos o 6 estados inferiores. Todos ellos tienen una cosa en común: surgen y se activan mediante la satisfacción o la frustración de diversos impulsos y deseos. Su aparición o desaparición es gobernada esencialmente por las circunstancias externas. La mayoría de las personas pasan la vida fluctuando entre estas 6 condiciones de vida, sin jamás comprender que están a merced de sus reacciones frente a los estímulos del ambiente. Cualquier clase de satisfacción o de placer que brinden estos estados es precaria y poco duradera. Cuando vivimos en el marco de los 6 estados inferiores, no nos damos cuenta de esta precariedad y basamos nuestra dicha, o mejor dicho, toda nuestra identidad, en factores externos, modo en el cual no podemos transformar nuestro ser. Cuando reconocemos que todo lo que se experimenta en los 6 estados más bajos es transitorio, comenzamos a buscar una verdad duradera. Esta búsqueda nos lleva a los 2 estados siguientes, el de aprendizaje y el de comprensión intuitiva. Junto con el 9º estado, de bodhisattva, y con el 10º estado, de budeidad, forman los 4 estados nobles. A diferencia de los otros 6, caracterizados por el apego a los deseos egocéntricos, estos 4 estados más elevados solo se despliegan y se activan mediante el esfuerzo deliberado y sostenido. Aprendizaje. En el 7º estado de aprendizaje, tomamos conciencia de la transitoriedad de las cosas y de la inestabilidad que caracteriza a los 6 caminos. Nos dedicamos a la transformación y al desarrollo personales, aprendiendo de las ideas de otras personas y recurriendo a los conocimientos y experiencias ajenos. Suele decirse que este estado es el de los que escuchan la voz, término que se aplicaba originariamente a los discípulos que escuchaban predicar al Buda en persona sobre las 4 nobles verdades y que practicaban los 8 caminos para emanciparse de los deseos mundanos. Comprensión intuitiva. El 8º estado de comprensión intuitiva también es el de los que tomaban conciencia de la causa. Es la condición típica de las personas que arriban a la comprensión de verdades budistas en forma independiente. Es un estado semejante al de aprendizaje, con la salvedad de que las personas no buscan la verdad mediante las enseñanzas de otros, sino a través de su percepción directa. Juntos, los estados de aprendizaje y de comprensión intuitiva se denominan 2 vehículos. Las personas que viven en estos estados, habiendo comprendido la transitoriedad de todas las cosas, logran independizarse del apego al pasado y a sus nociones prefijadas. Ya no son funciones pasivas de su entorno, sino que buscan su autosuperación.
están dispuestas a enfrentar de lleno la realidad de la muerte y a buscar lo eterno, a diferencia de las personas en estado de éxtasis que aluden y esquivan las facetas duras de la realidad. Pero, como aspecto negativo, las personas en los dos vehículos se inclinan más hacia el autoperfeccionamiento que hacia el altruismo. Bodhisattva. A diferencia de los dos vehículos, cuya característica es buscar el entendimiento teórico de la verdad universal, el noveno estado de Bodhisattva se distingue por el amor compasivo y por el comportamiento abnegado y altruista. Aunque las personas en este estado aspiran a lograr la iluminación suprema en beneficio de sí mismas, también están resueltas a que sus semejantes alcancen esta misma comprensión. La palabra sánscrita bodhisattva se compone del término bodhi, iluminación, y de sattva, ser. Denota a la persona que busca la iluminación, pero, a la vez, conduce a otros a este gran anhelo. Consciente de los lazos que nos ligan con todo el mundo circundante, en estado de bodhisattva sentimos que cualquier felicidad que se limite a la esfera privada es parcial y por ende ilusoria. Así pues, nos consagramos a aliviar el sufrimiento del prójimo aún a costa de la propia vida. Como afirmó Nichiren, alegría significa que se regocijan tanto uno como los demás. Los estados que van desde el infierno hasta el de Bodhisattva se conocen como los 9 estados. Ello alude a la condición no iluminada de las personas comunes, en oposición a los 10 estados que incluyen la budeidad. Budeidad. El 10º estado, el de budeidad, es de infinita benevolencia y amor compasivo, de una total e incorruptible pureza y de absoluta libertad. En él poseemos la sabiduría para reconocer la realidad última de nuestra vida. Logramos este estado manifestando nuestra naturaleza de Buda inherente. Y, de acuerdo con las enseñanzas budistas, solo cuando establecemos la budeidad como base de nuestro ser, podemos transformar completamente nuestra existencia y dirigir todas las actividades físicas y mentales de los 9 estados hacia metas altruistas y valiosas. No obstante, la budeidad, vista desde el principio de la posesión mutua de los 10 estados, no es un estado separado de los sufrimientos e imperfecciones de la gente común. Manifestar la budeidad no significa convertirnos en personas especiales. Seguimos luchando por derrotar las funciones negativas de la vida y por transformar todas las dificultades en causas de mayor desarrollo. La budeidad es un estado de completo acceso a la sabiduría ilimitada, el amor compasivo, el coraje y otras cualidades intrínsecas de la vida. Es una condición en que creamos armonía con los demás y junto a los demás, y en que también armonizamos con el mundo natural. Nichiren explicó que la budeidad era el estado de vida más difícil de constatar, pero también escribió: si las personas comunes nacidas en la última época pueden creer en el Sutra del Loto, es porque en el estado de humanidad existe el estado de budeidad. Para dar una analogía, si comparamos la vida en los 9 estados con estar encerrados en una habitación, entonces vivir en estado de budeidad sería como solazarnos al aire libre en un diáfano día de sol. En los 9 estados seguimos siendo parte del gran macrocosmos que es el estado de budeidad, aunque, en forma difusa, percibimos este aspecto eterno de nuestra vida. Como estamos cerrados por dentro, rodeados por los gruesos muros de la ilusión, no podemos captar completamente nuestro verdadero entorno. Cuando, mediante la fe, derribamos estas murallas,
podemos disfrutar libremente del aire puro y de la luz brillante de la ley mística que impregna el universo. Entonces, no hay diferencia entre estar en la habitación o estar afuera. Hay algo profundo y místico sobre la función de nuestro estado de vida. La forma en que percibimos nuestra vida, nuestras impresiones del mundo circundante, tanto espacial como temporal, difieren según el estado de vida en que nos encontremos. Nos demos cuenta o no, ese estado determina en gran medida nuestras acciones, pensamientos, relaciones y caminos en la vida, así como nuestras emociones. Por otro lado, el estado de vida no solo es una propiedad del individuo, sino que las sociedades también lo poseen. Al budismo no le preocupan la raza ni la etnia, ni el nivel académico o la posición social. Su mirada se orienta directamente al estado en que viven los seres humanos y en que se encuentra su corazón o su interior. No son el poder ni la influencia lo que vuelven grande a un ser humano. La vida de muchos individuos poderosos está socavada por los estados de hambre y de animalidad. Por otro lado, hay personas anónimas y corrientes que viven en los felices estados de bodhisattva y de budeidad. Algo esencial en la doctrina de los 10 estados es la inclinación compasiva y altruista de ayudar a las personas a cultivar su budeidad intrínseca.